Pues buenas tardes. Me pasa muchas veces que presento a gente que conozco, muchísimas, pero a pesar de que su hermano que iba a venir no nos está tardando, ¿verdad? Su hermano es amigo mío desde los 12 años, pero amigo muy cercano. Y Carlos, por tanto, pues es amigo del amigo cercano, es hermano del amigo cercano. Y hemos estado hablando, comiendo juntos y hemos recordado muchas cosas del colegio, de la vida, de todo, ¿no? Con eso quiero decir que si me disculparéis, si estoy un poco emocionado, me lo perdonáis, porque es una grandísima ilusión presentarle a Carlos, lo conozco desde hace tantos años, ¿no? Os doy la bienvenida a todos los que estáis aquí, muchos de ellos con un empuje mío. Os agradezco especialmente a los que os he sugerido que vengáis, que sois unos cuantos, para arropar a Carlos. Carlos es una persona que conocía en Pamplona, lógicamente, pero en Tudela no, a pesar de que pues hay algunos compañeros que estáis aquí, Álvaro y Javier, ¿verdad?, que lo conocéis bien. Gracias por hacerlo. Y también quiero enviar un saludo y dar también la bienvenida a quienes nos están viendo por internet ahora, unos cuantos. Veo aquí banderas mexicanas. Contaros que hay más de un centenar de personas que nos vais a ver, y quiero dar un saludo a aquellos que nos ven desde los Países Bajos, desde Brasil y también desde México, que se han hecho notar en el chat. Carlos Herbiti nace en Pamplona en el año 67, estudia en el Colegio de los Jesuitas, creo, ¿no? En Pamplona se gradúa como ingeniero industrial en la rama de mecánica en Zaragoza, en la Universidad de Zaragoza, con intensificación en cálculo, construcción y ensayo de máquinas. En su formación pues destaca además un curso de alta dirección en la Universidad de Deusto y otro de Project Management profesional en el Project Management Institute de Massachusetts. En cuanto a su actividad profesional, la ha llevado a caballo entre España y Alemania, aunque hablábamos de que ha viajado por todo el mundo por necesidades de trabajo, 8 años viviendo en Alemania, 2 tantas de 4, y ya por fin vuelve a España. Pero hasta la pandemia pues le ha tocado viajar mucho, y a partir de la pandemia pues por suerte empezó a viajar menos, se sienta en Pamplona y de repente yo veo que ha ganado un premio importante de novela, el premio Trillo de novela. Yo no sabía que Carlos escribía, eso que pues no lo sabía, y le he ido preguntando desde cuándo escribes, un poco desde siempre, ¿no? Relatos breves, pero a partir de la pandemia pues ha tenido más tiempo de hacer una novela. Yo tengo que reconocer que lo invité antes de haber leído la novela, lo cual hemos dicho que era como que es un riesgo, pero he leído la novela y la verdad es que me ha gustado mucho, y voy a decir un poco por qué me ha gustado tanto la lectura de la novela. La novela, que se titula El Corpus de las Estrellas, gana el premio Felipe Trigo, como he dicho, y vamos a proyectar un vídeo. 4 edición del Premio Literario de Villanueva de la Serena, Felipe Trigo, Carlos Herbiti López, por su novela El Pulso de las Estrellas. Carlos, ¿estás ahí? Sí, buenas noches. Vale. Bueno, Carlos, ¿dónde te hemos pillado? Bueno, pues me habéis pillado en Monreal, que es el pueblo al lado de Pamplona donde vivo, y estaba siguiendo la gala. La verdad que muy a gusto. Un aplauso a la tecnología, que también nos lleva hasta los hogares. Estaba siguiendo la gala, Carlos. Imagino que viendo con inquietud el paso de las eliminatorias y viendo que El Pulso de las Estrellas iba pasando esos filtros del jurado. Pero dinos la verdad, ¿te imaginabas ser el ganador?
sinceramente, veía dificultades, ¿no? Quizá la temática me parecía que no está de moda, pero bueno, sí, esperanza desde luego que tenía desde el momento en que envié la novela, ¿no? Muy bien. La falsa modestia a veces hay que dejarla hablar. Oye, tenía esperanza y ya estaba a punto de decir que sí, que se esperaba que iba a ser el ganador. Háblanos de tu novela, Carlos. Bueno, yo cuando escribí la novela tenía una imagen rondando en la cabeza, ¿no? Que era la tabla de un náufrago, ¿no? La tabla del náufrago. ¿Quién nos ha sentido alguna vez? La tabla de... Es que no sé si lo habéis escuchado. ¿La tabla de un? Náufrago. Náufrago, vale. ¿Quién nos ha sentido alguna vez en la vida pues con el agua al cuello, sin hacer pie? Y ha habido alguien que de alguna manera le ha rescatado, le ha salvado y lo ha hecho pues anteponiendo la necesidad del otro a la propia e incluso pagando algún precio mayor o menor, ¿no? Pero luego leí en las epístolas de Lucilo una cita de Séneca, ¿no? Que decía que la sociedad se parecía a una bóveda que se desplomaría si unas piedras no sujetasen a las otras, ¿no? Y solo se sostiene por el apoyo mutuo, ¿no? Y entonces me pareció que era, como no podía ser de otra manera, mucho mejor la imagen, porque en una cúpula pues todas las piedras tienen que sostener a las de alrededor, aunque no todas tienen que hacer el mismo esfuerzo, ¿no? Y la novela pues trata un poco de esas elecciones que tenemos que hacer en la vida. Los personajes en las diferentes tramas se ven en la disyuntiva a veces de anteponer las necesidades de los demás frente a las propias y pagar algún precio por ello, ¿no? Es una lección. Carlos, mira, hay una cosa que me gusta mucho de los dos premiados, viendo aquí un poco sus datos, y es que son personas ya de una edad, han cumplido una edad en la vida. Y, ¿por qué no? Me gustaría también hacer ese alegato, y además desde aquí, desde Extremadura, donde tenemos una población que a mí no me gusta llamar envejecida. Pero fíjense ustedes, ¿no? Dos personas de avanzada edad que ya jubilados se ponen a escribir en su casa, quizás sin ninguna pretensión de ganar ningún premio. Y veo cuchicheo, no sé si es porque estoy poniéndole mucha edad a este hombre, igual sí, pero... Bueno, jubilado no estoy. ¿Jubilado está? No está jubilado todavía, pues entonces ya le estaba jubilando yo. Pero bueno, mi alegato a estas personas que también, cuando ya van cumpliendo etapas en la vida, pues deciden enfrentarse a un premio literario, a mandar sus obras y a escribir. Te está escuchando también el presidente de nuestro jurado, Carlos, que seguro que quiere darte la enhorabuena y decirte algo. Sí, tranquilizarte. En realidad, Miguel Ángel, te estaba deseando un gran futuro. Vas a vender cientos de miles de libros. Te van a permitir dejar tu trabajo actual si es que quieres hacerlo, que no lo sé. Bueno, Carlos, soy Jesús Carrasco y en nombre del jurado te quería dar la enhorabuena por la obra que has escrito, que ha concitado el acuerdo de todos los miembros del comité que hemos elegido el ganador de este año. Creo que has escrito una obra que calificaría como redonda, una arquitectura compleja y sugerente donde hay una inmensa cantidad de capas que se superponen, que conviven muy bien entre ellas. Has sabido utilizar recursos desde el realismo mágico al realismo sin más. Has sabido establecer o trazar todo eso una línea de prosa que es en ocasiones poética, pero que siempre es precisa. Y es uno de esos libros, al menos ahí hablo por mí, no puedo meterme en la cabeza de los demás, pero creo que compartirán esta opinión conmigo. Es uno de esos libros en los que te apetece quedarte. Hay un narrador que es un narrador que transmite felicidad, no porque la historia sea feliz, sino porque transmite la alegría de alguien que está contando bien una historia. Y el que la recibe, el lector que la reciba, va a sentir, yo creo, ese gozo. El gozo y las ganas de querer quedarse dentro de esa novela y no salir de ahí. Es un mundo cerrado y precioso que Carlos nos ha entregado y por el cual yo te doy la enhorabuena. Pues Carlos, muchísimas gracias. Esperamos que esa tabla traiga a ese náufrago de Pamplona dentro de un año hasta aquí, hasta Extremadura, a recoger el premio Felipe Trigo, y te mandamos el mayor de los abrazos y este aplauso al ganador del premio Felipe Trigo 2024. Muchísimas gracias. Un abrazo. Muy bien, pues
Carlos, ¿qué siente un escritor novel con su primera novela cuando le dedica a esto? Pues sobre todo ilusión, porque siempre me ha gustado escribir, pero hasta este momento no había tenido, diría que el tiempo, pero sobre todo el sosiego para desplegar. La novela está basada en un relato que escribí hace muchos años y que estaba ahí y que tenía el deseo profundo de convertirlo algún día en una novela. Y fue a partir, como decía Luis, a partir de parar un poco, ¿no? con la actividad, digamos, la vorágine de los viajes y poder desarrollar un poco el músculo de corredor de fondo que tiene un escritor frente al músculo de velocista, ¿no? que es el contar historias cortas de relato breve, ¿no? Y me hizo mucha ilusión porque en el fondo ha sido pues un sueño cumplido, ¿no? Además ese premio, la 44 edición del premio, que nace en la transición, es un premio limpio. Voy a explicar un poquito. Felipe Trigo es muy olvidado hoy, es un escritor que, aunque menor, si se quiere, formó parte de una constelación importante, que eran los naturalistas, la escuela naturalista, la segunda escuela naturalista, discípulos de Émile Zola. Fue muy popular en su tiempo, en los años 20 y sobre todo en los años 30, vendía tiradas extraordinarias y era un autor muy admirado también por su posicionamiento como defensor de los desfavorecidos, como muchos médicos de la historia, ¿no? Cuando le presentaron a Carlos hace una semana en Pamplona, no pude estar, pero nos trasladó la grabación, el editor decía que es un premio que para los editores tiene una limpieza que podríamos clasificar casi como temeraria, porque ellos quieren, me di cuenta, mangonear y poner algún autor, vamos a decir, pues ya más consagrado y que al estar consagrado pues sea de más fácil venta, ¿no? Pero no, es un premio en el que son votos los que deciden el premio. Creo que luego hay un segundo jurado, que son 8 personas, si no sé si me corriges, y de esas 8 personas ya deciden, ¿no? Pero esa preselección es una preselección. Incluso lo que han hecho a la hora de presentarlo, pues también es así, van como paso a paso y al final gana quien gana, ¿no? Hace 12 años la Fundación Lara decide publicarlo. En esos 12 años, también palabras de ese editor, casi todos los casos han sido primeras novelas que tengan, o de escritores que tengan una trayectoria anterior poco conocida. Respecto al libro, como os digo, le invité antes y leí el libro después. A mí me ha llamado tengo que decir, me ha gustado mucho. Me ha llamado la atención que, a ver, Carlos yo lo conozco como ingeniero, no como escritor, ¿no? Es un hombre pues, racional, muy pensativo, creo con una profundidad personal importante, pero yo no sabía que escribía como está escribiendo, ¿no? El editor dice, realmente es un escritor absolutamente hecho. Se suele decir que los escritores tardíos nacen, entre comillas, por así decirlo, hechos, pero este es un caso, para él, palabras del editor, espectacular. Y no lo digo por cortesía, sino porque lo pienso como verdad. Yo como lector os diría que os voy a dar un poco la sensación. Yo no quería que se acabara el libro, iba leyendo capítulos, me dormía pues con una sonrisa leyendo un capítulo, en función de qué se había abordado. Hay un juego, hay muchas capas, dice también él, hay muchos planos que analizar. Es una novela que la puedes leer varias veces y posiblemente te puede decir cosas diferentes. El que quiera una novela que pasen muchas cosas la va a tener, pero si quiere una novela vorágine no la va a tener, y si quiere una novela de herida no la va a tener. Va a tener una novela en la que al final haya, el editor decía cordialidad, yo quiero decir otra palabra, yo quiero decir amabilidad, alegría, propone algo en positivo, nos genera en un mundo quizá demasiado líquido, nos genera una propuesta de valor, ¿no? Decía también, desde el punto de vista de una novelista que está aquí presente hoy con nosotros, me dijo
yo estaba acostumbrado toda mi vida a leer mucho ensayo y novela, ya te he contado. Pues nada, hasta hace 2 años que me echaron una riña aquí. Mi amiga Rosa me dijo, tienes que leer novela, y tenía razón, porque uno se lo pasa bien. Empecé leyendo una suya y luego seguí. Y decía este hombre que los escritores primerizos tienen una prosa demasiado enjollada, demasiado decorativa, como queriendo pasar, según lo definiría un antropólogo, pues una especie de rito de hiperintegración. Yo, para ser un escritor, tengo que escribir, demostrar que tengo que escribir, ¿no? No es esa naturalidad que a veces tienen. Desde mi punto de vista, Carlos ha dado 50 saltos en esto. Escribe, yo no veo esos artificios, creo que el señor este también lo dijo, si no recuerdo mal, también en la... yo pienso que la literatura es tan bonita que sería difícil, digo, ¿cómo, ahora que está tan de moda la audiovisual, cómo pasaría en esta novela a algo audiovisual? Sería muy complejo, porque hay mucha reflexión y hay mucha literatura ahí que uno disfruta leyéndola. Sería muy difícil dar ese salto al audiovisual, esa es mi percepción, ¿no? Otra cosa que también destaco es una novela que está llena de veracidad por un lado y de verdad por otro. También lo dijo este hombre, el tema de la verdad, ¿no? La impresión que desprende es de verdad, de veracidad por un lado, pero verdad a través de los personajes y a través de lo que cuenta. A pesar de contener conflictos importantes, no es una novela suave en el contenido, yo creo. La novela deja un regusto que parece ir un poco, como decía, en contracorriente de lo que estamos viendo en la vida hoy, ¿no? Habla de amabilidad, habla de propuestas en un plano, nos sitúa en un plano moral, no moralista, en un plano moral, con un importante toque que yo creo que es el eje vital de la novela, compasivo. Un toque de aprendizaje, de propuesta de valores en contra de lo de Bauman, ¿no? De esa especie de moralidad líquida que uno ve en la que nos encontramos a veces en el mundo, ¿no? Queríamos hacer esta introducción antes de realmente venir a hablar con él, que es lo que cuenta, y para presentar la novela hemos preparado un segundo vídeo, que es una entrevista a Carlos que le hacen cuando le dan el premio, cuando va a recibir el premio a Villanueva de la Serena, no cuando le pilla en casa la llamada de teléfono, sino cuando va ya con su traje a recibir el premio. Adelante. Imagino que ese 24 de noviembre no lo va a olvidar fácilmente. Desde luego. Fue una ilusión tremenda. Además, estaba siguiendo la gala por internet y bueno, fue una emoción tremenda, ¿no? Además, como lo hacéis, una gala tan cuidada y cómo va filtrándose, ¿no? La preselección de finalistas, etcétera. Fue súper emocionante, ¿no? Desde luego que sí. Imagino que emocionante saber, bueno, cuando escucho su novela y además también todo lo que dijo, en este caso, el presidente del jurado, una obra, dijo, en la que apetecía, el lector le iba a apetecer quedarse a vivir en ella. Desde luego que sí, ha sido una de las frases que más satisfecho me ha dejado, además viniendo de Jesús Carrasco, que es un escritor que me parece extraordinario. Resumidamente, en El pulso de las estrellas, ¿qué va a encontrar el lector? Bueno, pues va a encontrar una novela del género de la formación, en la que un adolescente pues va entrando en esa transición de un periodo de la vida a otro, tratando de navegar conflictos, tratando de evolucionar, en el que también hay una historia de amor incipiente, titubeante, ¿no? Como es en la adolescencia. Y yo creo que es una novela emotiva, ¿no? O así por lo menos lo he pretendido, ¿no? Que sea capaz de mover un poco las emociones del lector. Una novela en la que también, bueno, la vida también lleva consigo la muerte, en la que está un poco tanto una cosa como la otra, ¿no? Efectivamente, la vida en su estado puro, ¿no? Con la vida, la muerte y el sufrimiento también, ¿no? Y el gozo, ¿no? De vivir, sobre todo el gozo de vivir. No sé, Carlos se ha presentado en otra ocasión al premio, si conocía mucho el premio. ¿Cómo surgió la idea de participar en el premio literario? Pues bueno, cuando terminé la novela vi un poco los concursos que había y vi la tradición que tenía Felipe Trigo. También tiene fama
ser un concurso transparente, con la comisión lectora, etcétera, y además bien dotado. Dije, bueno, pues Felipe Trigo, sí, sí. Además va a tener ocasión en este año 2025 de formar parte, de conocer desde dentro cómo funciona el premio. Sí, y me interesa mucho, me parece verlo desde otra perspectiva y bueno, pues uno cuando se ha presentado pues respeta mucho a todos aquellos que envían una novela, ¿no? Entonces lo voy a hacer encantado y con... Bueno, Asier Gil es periodista en la UNED de Tudela y él y yo a partir de ahora vamos a empezar a machacar a Carlos para que empiece a contarnos, ¿no? Lo primero que llama la atención, Carlos, empiezo yo, es la integración sin solución de continuidad entre el realismo mágico y el realismo. Es más, el realismo mágico lo necesitamos para que el protagonista se entere de ciertas cosas que sin ello, habría otra forma de contarlo, ¿no? Pero sin ello, en principio, no lo entenderíamos, ¿no? A mí me recuerda un poco pues, La Casa de los Espíritus de Isabel Allende o algunas sí audiovisuales, por ejemplo Coco, la película esta Coco de Disney en la que hay un paso, tu santa compañía y es el Día de los Muertos. Además está escrita La Casa de los Espíritus en el año 82, que es el mismo año en que se desarrolla la novela, ¿no? Esto del realismo mágico, pero en Navarra. Pero en Navarra, en la Sierra de Lóquiz, en un pueblo, Achar de Lóquiz, inventado, en un chico que, bueno, pues estudia en los jesuitas de Tudela, en el internado de los jesuitas de Tudela, y bueno, pues va saliendo del internado, sale por las calles, que Carlos las hemos estado viendo, hemos estado visitando el colegio, ¿verdad? Ahora. Y ese realismo mágico me recuerda a otro realista mágico, no de Chiclayo, sino de Arequipa, que es, aunque se educó en la Universidad de San Marcos, un tal Mario Vargas Llosa, que el 7 de diciembre del 2010, en su discurso del Nobel, dice: seríamos peores de lo que somos sin los buenos libros que leímos. Pues seríamos más conformistas, menos inquietos e insumisos. Y el espíritu crítico, motor del progreso, ni siquiera existiría. Igual que escribir, leer es protestar contra las insuficiencias de la vida. Carlos, ¿por qué escribiste esta novela? Bueno, la razón por la que escribí es porque tenía en mente un tema, ¿no? Un tema que quería en primer lugar trabajarlo yo un poco y luego pues hacerlo llegar a los demás, y es el tema de la compasión, ¿no? A mí me parece que así como el termómetro nos ayuda, nos informa de la fiebre a través de medir la temperatura, yo creo que nuestro nivel de humanidad, nuestro grado de humanidad, si se pudiese inventar un sensor que midiese la compasión, pues sería la forma de saber cuál es nuestro grado de humanidad, ¿no? Yo creo que en esta época en la que vivimos pues muchas pulsiones disgregadoras, pues el mensaje del apoyo mutuo lo reflejaba muy bien la imagen de la cúpula, ¿no? Cómo la sociedad se parece a una bóveda, ¿no? Que se desplomaría si unas piedras no sujetasen a las otras y que solo se sostiene por el apoyo mutuo, ¿no? Pues era un poco un mensaje que pretende compensar, entre comillas, humildemente, la excesiva importancia que se le da a la diferencia, ¿no? La diferencia no entendida como un elemento que nos ayuda a complementarnos y a hacer una sociedad más robusta, ¿no? Sino como un elemento disgregador. Creo que la diferencia nos puede complementar y hacer una sociedad más robusta, ¿no? A mí me gustaría saber, lo has decidido un poco antes, pero ¿cuándo sentiste el primer arrebato de lanzarte a escribir esta novela? ¿Te costó mucho tomar esa decisión? Porque creo que también te formaste, ¿no? Un poco para sí, aproveché, pues, digamos, ese tiempo un poco de sosiego para entender un poco las claves de la novela, que tiene otras reglas, ¿no? Diferente al relato breve. Y requiere una estructuración, requiere, bueno, es un engranaje, ¿no? Es un engranaje que tienes que tener en cuenta muchísimos elementos. Y bueno, cuando vi el tiempo, pues iba simultáneamente desarrollando piezas, ¿no? De ese engranaje y las fui ensamblando
en los tiempos libres, ¿no? Durante un par de años y ya pues haciendo durante un tercer año pues todos los ajustes para tenerla terminada, ¿no? ¿Te esperabas que ese proceso iba a ser así, de pasar de sprinter a corredor de fondo? Pues hubo un momento en el que vi que era posible que escribiese una novela. Al principio no estaba seguro de ser capaz y conforme fui armándome con las herramientas y ejercitándome y bueno, le daba estructura, etcétera. Entonces, hubo un momento en que dije, bueno, ahora si le dedico tiempo lo hago. ¿Tenías mucho vértigo al principio? No era vértigo, era simplemente, digamos, la inseguridad de ver si realmente tenía todas las herramientas y era capaz de montar aquella estructura, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué el título y por qué en primera persona? Bueno, el pulso es un signo de vida, ¿no? Y las estrellas nos pueden decir que cascan como nosotros, pero no, duran más, ¿no? Entonces, se trata de la vida que subyace permanentemente en la creación, ¿no? ¿Y por qué en primera persona? La narración en primera persona porque, bueno, no es una historia autobiográfica, las tramas son inventadas, pero hay muchos elementos autobiográficos, ¿no? Hay escenarios, ¿no? Achar de Loquiz no existe, es un pueblo imaginario que trata de fundir los dos pueblos de mi infancia. Cuando éramos críos pasábamos parte del verano en Lerín, un pueblo de Tierra Estella que conocéis, y mi madre era de Lerín y mi padre es de Monreal y dividíamos el verano. Entonces, son dos climatologías muy diferentes. En Monreal pues tenemos unos hayedos, en Lerín pues es el secano, ¿no? La viña, el cereal. Y la forma de fusionarlos era encontrar en la geografía navarra un sitio que tuviese un poco todo eso, ¿no? Y así como Lerín está arriba en una roca, pues la Sierra de Lóquiz es un roquedo muy bonito, impresionante, que a partir de 900 metros pues tiene hayedos, ¿no? Entonces, y además quería introducir dos elementos que me resultaban muy literarios, ¿no? Que era el ferrocarril y un balneario, ¿no? Entonces no podía utilizar ninguno de los dos pueblos y hice un imaginario aquí. Uh-huh. Ya nos has dicho antes que, bueno, te lanzaste eso porque tenías tiempo, pero a mí me gustaría saber también si crees que tenías que llegar a la edad que tienes y a la maduración que tienes para contar esta historia y para abordar las cosas que tiene dentro esta novela. Para alguna de las capas sí, para alguna de las capas sí. Yo creo que la novela, si lo hubiese hecho con 30 años, pues hubiese sido otra cosa completamente diferente, ¿no? Yo creo, decía antes que tiene de autobiográfico lo que tiene el que uno escribe desde la experiencia vivida, ¿no? De lo que ha configurado a lo largo de los años, ¿no? Otro día mencionabas a Vargas Llosa, ¿no? Vargas Llosa decía que cuando él escribía una novela, los personajes al principio eran el mismo, ¿no? Y luego se encargaba de travestirlos para que fueran otra cosa, ¿no? Y aquí pues hay muchos recuerdos y mientras escribía la novela, que está parcialmente narrada en tiempo pasado, pero que también hay retazos del diario del adolescente, pues va uno como con una red de arrastre cogiendo todo aquello que le puede servir para la novela como un chatarrero, pensando en que esto lo puede utilizar de alguna manera, ¿no? ¿Ves mucha diferencia con ese relato breve del que nació? Mucha, sí, mucha. Uh-huh. Hay algunos personajes que siguen ahí, pero bueno, tiene mucha más complejidad y más alcance, sí. Uh-huh. Uh-huh. Una de las cosas que llama la atención, que claro, tú estás tratando esa mezcla de ribera y de montaña, yo creo que es evidente la diferencia de forma de ser entre la ribera y la montaña, ¿no? Sin embargo, a mí me llama la atención un poco en el comportamiento de los personajes que, desde mi punto de vista, no son riberos, son claramente de arriba. Parece casi más castellano, de la Castilla profunda, que no se oye. Vale, perdón. Repito este rollo.
No hace falta, mejor. Entonces, al final, esa decisión un poco más hacia el norte, ¿no? De la forma de ser en la que, pues por ejemplo, ¿no? Cuando habla en una escena en la que hay un disgusto para el chico, para Daniel, está con su amigo y su amigo nunca más se lo recuerda, ¿no? Nunca más se lo quiere recordar, nunca más hablan de eso. Eso no es Rivero, y mucho menos eso es de la sociedad actual. Eso es inmediatamente, ese acto estaría en TikTok grabado, contado a todos, pasado por el WhatsApp y tal, ¿no? Entonces, realmente la pregunta es, esa personalidad, esa forma de ser es más de arriba, es más, no es una mezcla. Puede ser, hay personajes un poco... Es verdad, hay personajes. Hay personajes diversos, ¿no? Y también hay que pensar que la novela está ambientada en 1982, ¿no? Que es otra forma de ser, otro ritmo de vivir y otra forma de comunicarse también, ¿no? A mí también me gustaría andar un poco más en las diferencias que comentabas entre los relatos breves y las novelas. Al ser esta tu primera, ¿cómo te has enfrentado a ella? ¿La escribías de manera lineal? ¿Te centrabas antes en los capítulos que tú veías que eran más importantes o que tenían más peso en la trama? Bueno, hice una planificación, ¿no? Una planificación muy clásica, ¿no? De introducción, nudo y desenlace, desglosando los capítulos, qué objetivo tenía cada capítulo, qué personajes iban a aparecer, qué recursos literarios iba a tener, si iban a ser diálogo, qué parte de diálogo, resúmenes, etcétera, qué elementos simbólicos iban a aparecer, en fin, una planificación, pero a la vez, conforme iba haciendo la planificación, iba probando tono, ¿no? Iba probando el tono de los diferentes personajes, ajustando un poco. Digamos que va por delante una planificación, pero simultáneamente iba escribiendo y también iba retocando las dos cosas, ¿no? La planificación y el propio texto, ¿no? ¿Y hubo muchos cambios al final de esa planificación inicial? Sí hubo. Hubo muchos cambios. Por ejemplo, me di cuenta en un momento dado que tenía demasiados personajes, ¿no? Y lo que hice fue fusionar, ¿no? Las cosas que hacían varios personajes, fusionarlos en uno. También, por ejemplo, acorté los capítulos. Me parecía que con el tono poético que tiene o que pretende el libro, ¿no? Podía hacerle respirar mejor el hecho de que los capítulos no fueran largos. Este tipo de cosas, sí. ¿Y te costó cortar? Sí, me costó quitar cosas, ¿no? Pero bueno, hay criterios claros, ¿no? Para quitar cosas, todas aquellas cosas que no contribuyen a la trama o escenas en las que normalmente una escena tiene que cumplir varias cosas simultáneamente, ¿no? Que alguien gane, que alguien pierda, que haya un acuerdo y que contribuya a la trama, ¿no? Y cuando leía y decía, pues esto no cumple alguna de ellas, pues fuera, ¿no? Aunque me doliese porque me gustaba el texto, ¿no? Pero no procedía, ¿no? Voy a dar un poco... Hay algunas cosas que me gustan especialmente del libro. Es verdad esa parte poética que te hace estar sonriendo y casi deleitándote leyendo, ¿no? Y hablas de esta persona aún no se había ensanchado, ¿no? El ensancharse muchas veces tiene que ver con la ruptura de lo más angosto del ser humano, lo que más nos genera angustia, que es la muerte, y creo que tratas especialmente el bien, o me gusta mucho cómo trata, ya lo he dicho antes, cómo trata la muerte, ¿no? Un espacio intermedio, no vamos a desvelar la trama, pero bueno, un espacio intermedio en el que se sigue interactuando, de ahí el realismo mágico. ¿Cómo te lo imaginas tú? ¿Por qué lo imaginas así? ¿Qué pretendes con esa figura de un paso menos abrupto hacia la muerte, casi de realismo mágico, casi de la casa de los espíritus, como decía antes? Bueno, ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Por qué lo...? La función de combinar el realismo y el realismo mágico tiene, por una parte lo he comentado, la idea de apalancar un poco el tono poético
pero el realismo mágico también daba pie como a ver la historia desde una perspectiva un poco más solemne, un poco más profundizando, ¿no? Hay un escenario que es el cementerio, que es un entorno en el que el protagonista obtiene algunas informaciones que no podría tener de otra manera, pero también es un espacio en el que es posible el completar aquellos aspectos de la vida que han quedado de alguna manera incompletos o sin comprensión, ¿no? Procura un poco entonces cabe la reflexión, cabe el aprendizaje y la redención también un poco, ¿no? Sí. Sí, me parece una de las cosas más bonitas del libro a mí personalmente. Contando esa preparación que nos decías antes, ¿cuánto tiempo te costó escribir la novela? ¿Tuviste momentos en los que dijiste tengo que parar, tengo que aparcarla, volver luego, o fue todo más o menos del tirón? No, fue tirón, sí. En los tiempos libres, ¿no? Dedicaba con constancia. Yo creo que más importante que el tiempo es la constancia, ¿no? Y en eso fue constante. Entonces, pues a través de dedicar 1 hora, 2 horas diarias y algún rato más el fin de semana, pues bueno, fue avanzando. ¿Y llegabas motivado, con ilusión a esos momentos? Sí, ¿Era como la parte más especial del día? Sí, a mí me ilusionaba mucho que lo que había planificado se convirtiese en realidad, en un texto, ¿no? Sí. ¿Y cómo compartías esos avances con las familias o con los que te rodeaban? No. ¿La guardabas toda para ti hasta el final? No, porque yo creo que hay que mostrar ya las cosas hechas. Dentro de esa planificación, tú haces en el libro muchas propuestas de valor, propuestas morales, como has dicho muy bien, el tema de la compasión ahí. ¿Tenías claro qué querías transmitir en ese sentido? ¿O fueron saliendo con los personajes, fueron apareciéndote? ¿Cómo lo hiciste? Bueno, cada personaje tiene su función, ¿no? en la novela y cada uno aporta algo en esa dirección, ¿no? En una propuesta de sentido. Y bueno, sí, digamos, va ligado un poco a cada personaje, a la aportación. Pero el contenido del personaje lo tenías también. O sea, Sí. Quiero transmitir esto. Sí. Es para aprender esto. ¿Y qué es lo que más te costó de la novela? A mí, mi percepción, que puede ser personal, yo creo que son los diálogos. Me da la sensación de que te muestras mucho más sólido en las introspecciones de los personajes y en las descripciones. Diálogos no hay tanto, pero esa es mi percepción como lector. No sé si tú también lo ves así o en qué no sé, notabas tú que tenías que meterle esfuerzo. Digamos, el esfuerzo, el trabajo de ajuste, pues abarca bastantes aspectos, ¿no? Por ejemplo, el que cada personaje tenga su voz propia. La narración se hace en tiempo presente y en tiempo pasado, por lo tanto el narrador narra desde una edad aproximada de 40 y pocos años y también con los retazos que hay del diario, con 15 años para 16, ¿no? Que tengan cada uno su tono. Luego, el ritmo, ¿no? Que los recursos literarios se distribuyan adecuadamente para que haya un ritmo adecuado, que no sea muy lento y no aburre, y que no sea muy rápido y no cale la historia, ¿no? Y no excederse en un recurso literario u otro, ¿no? Y el tono, ¿no? De mantener un tono, ese tono poético de fondo que pretende el texto, pues que sea mantenido a lo largo de la narración, que no se noten costuras, si es que lo he conseguido, entre las transiciones de realismo a realismo mágico, y que no se noten costuras en la narración en tiempo presente y en pasado, de modo que lleves de alguna forma al lector de la mano sin que note sobresaltos, cambios bruscos, etc., ¿no? Ese trabajo es digamos, un trabajo de darle una vuelta, otra vuelta y otra vuelta, que, bueno, estos aspectos, diría. Sí, yo creo que no se nota, ¿verdad? Sí, yo creo que lo consigues muy bien. Hay una solución de continuidad perfecta y consigues
¿Eres el mismo Carlos antes y después de esto? ¿Te ha cambiado esto algo mínimamente? Aparte del orgullo del premio, de que tu hermano, que por fin ha llegado tarde, pero ha llegado, esté orgulloso, que Javier también, que yo también. ¿Eres el mismo o no? Bueno, hay mucho tiempo de silencio, ¿no? Yo creo que el tiempo de silencio que hay a la hora de escribir, de reflexionar, de hacerse preguntas, ¿no? Bueno, te consolida cosas, ¿no? Desde luego que sí, ¿no? Y tendría que decir que una de las cosas que más me ha alegrado ha sido compartir la alegría con los amigos, ¿no? Y sentir que ellos la han sentido. Pues sí, sí la hemos sentido, sí. ¿Por qué tomaste la decisión de escoger esa doble vertiente que tiene el narrador, que cuenta por un lado las vivencias que tiene, más luego los diálogos y las confesiones que le hacen los muertos? Bueno, la razón para narrar a través del narrador adolescente y el narrador adulto es para poderle dar un punto de frescura a la narración con la narración directa del adolescente, y también para posibilitar una lectura desde una edad madura que es capaz de mirar con otros ojos, con una vida decantada, ¿no? Entonces, me parece que añadía más riqueza al texto, ¿no? Yo creo que Luis me ha invitado a comer, ¿no? Cuando vamos a un restaurante, uno espera salir del restaurante sin hambre, desde luego, ¿no? Pero espera algo más, ¿no? Espera haber disfrutado y tal. Yo creo que cuando uno lee, por lo menos me pasa a mí, no me gusta leer novelas solo por entretenimiento. Me apetece que sean novelas que me dejen un pozo de algún tipo, ¿no? Que de alguna manera toque alguna de esas, que entre en resonancia algo de lo que forma parte de nuestra condición humana, y haciéndola resonar, pues nos haga un poco más humanos, ¿no? Y aunque no es fácil, ¿no? Y puede ser pretencioso decirlo, para mí ha sido la motivación que he tenido para hacer el esfuerzo sostenido de escribir, el tratar de aportar algo de lo mucho que me han aportado algunas lecturas, ¿no? En mi vida, ¿no? ¿Y este doble narrador es algo que tenías claro desde el principio? Porque es una de las piezas fundamentales de la novela, ¿o te fue sobreviniendo a medida que empezaste a escribir? Pues no, lo tenía claro desde el principio, sí. Sí, dudé de si hacerlo porque me parecía que añadía complejidad, me añadía complejidad, pero creí que podía aportar. Así es ingeniero, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué sensación, Carlos, fue mayor al finalizar la novela? ¿Alivio por haber terminado de sacar algo que tenías ahí durante mucho tiempo? ¿Una cierta vergüenza por haber desnudado parte de tu naturaleza, de tus recuerdos hasta entonces, que algunos de ellos supongo que te pertenecían a ti y a tu entorno familiar? No sé quién tiraría el loro al río en Montreal o ¿Desazón por haber concluido una fase de escritura que te hubiera gustado continuar? Bueno, yo sentí satisfacción, bueno, porque tenía la sensación de que había contado lo que quería contar. No es una novela autobiográfica, por lo tanto tampoco me he expuesto en absoluto, y esas fueron la sensación fundamental, era pues de haber llegado al término de un proyecto con el que empecé con mucha ilusión, ¿no? Entonces, esa es la sensación dominante. Yo, hilando con lo que decía Luis ahora, ¿crees que tu formación técnica, que casi es contraria a la explosión de creatividad literaria, ha podido influir en tu manera de escribir o en tu manera de afrontar la narración de esta novela? Yo creo que ha influido en otra cosa, por lo que voy a contar, ¿no? A priori puede parecer que siendo ingeniero son dos cosas muy diversas, pero yo toda mi vida profesional me he dedicado a la ingeniería de producto, ¿no? La ingeniería de producto parte de unos requerimientos y el fin último es llevar al mercado, trabajo en la automoción, un producto que va en un coche y que tiene una funcionalidad y que has de conseguir hacerlo a un precio. Y tiene mucho de creatividad, porque hay diferentes soluciones, buscas la solución más eficiente desde el punto de vista funcional y económico.
Y ese punto de creatividad, esa sensación que tengo yo en el trabajo, al llegar a una solución y quizá una patente, es muy parecida a la que tengo cuando escribo un texto y sea cierto o no, el texto me parece que tiene algún valor. De modo que hoy pienso que si me hubiese dedicado a otro ámbito de la ingeniería diferente a la ingeniería de producto, a estas alturas de la vida, pues habría escrito mucho más, creo yo. Es que a mí me llamó muchísimo la atención cuando estabas contando cómo planificabas todo, que tuvieras tan medido al detalle, en este capítulo tengo que meter tal recurso literario, en esto, no sé si has hablado con otros escritores y todos planifican así sus novelas o dan rienda suelta a su creatividad y la historia les va llevando por caminos diferentes. Siempre se dice que hay dos tipos de escritores, ¿no? Uno muy intuitivo, ¿no? Y otro pues que es más planificador, ¿no? Hay efectivamente quienes planifican mucho y poco. Yo soy de los que planifican. Bueno, voy a cambiar preguntas. ¿Cuáles han sido tus principales referentes desde el punto de vista literario a la hora de...? Sí, por ejemplo, en Realismo Mágico a mí me impactó mucho cuando empecé a leer este tipo de novelas en la universidad, pues los cuentos de Evaluna, de Allende, ¿no? Evaluna, Pedro Páramo me parece una novela especial, y 100 años de soledad, pero, por ejemplo, en la importancia que tiene la naturaleza en la novela, está El Jarama, ¿no? Que es una novela que es especialmente interesante en la ambientación, tiene unos diálogos muy bonitos, ¿no? Uno lee la novela y le parece que ve el sol moverse a lo largo de todo el día, que está la cuadrilla de jóvenes en el río, pero también muchísimo Delibes, ¿no? Las ratas, los santos inocentes, viejas historias de Castilla la Vieja, El Camino, ¿no? Es una novela de formación. Por ejemplo, una novela que me encantó y que también, digamos, me encantó por el tono poético que consigue, es de Julián Ayesta, Elena o El mar del verano, ¿no? Que es... Julián Ayesta escribió sobre esa novela, ha sido un escritor más de teatro, y es una novela preciosa, ¿no? Bueno, ese tipo de influencias y pues, escritores más modernos, pues Julio Llamazares, especialmente La lluvia amarilla, digamos que son referencias que las he tenido presente inconscientemente, seguramente, más que conscientemente, pero que están ahí. Yo lo tengo que decir que estaba leyendo a la par a Miguel Delibes, El hereje, y lo he dejado por ti, por tu novela. ¿Ha sido así? A mí me gustaría hacerte alguna pregunta más sobre el proceso, el desarrollo. ¿En qué invertiste más esfuerzo? ¿En la gestión de la trama? ¿En crear el estilo narrativo? ¿O en el desarrollo de los temas internos que tiene la novela, pues esos conceptos morales en torno a las acciones de los personajes? Yo creo que en lo que más invertí fue en escribir y en retocar, más que en la planificación, que a veces conforme vas escribiendo ves que algo tiene que cambiar, lo cambias en la planificación, sobre todo la escritura. Escribo de una manera bastante lenta, no fluyo y escribo 5 folios en un día, no, ni mucho menos. ¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Vas a seguir escribiendo? ¿No? Bueno, has dicho que hasta que no esté acabado no lo cuenta, entonces esto va a ser una primicia mundial aquí en Tudela. Bueno, he vuelto a escribir relato breve, un poco con idea también de identificar un relato que me sugiera el convertirlo en una novela. Sí. Bueno. No sé si quedaba alguna... ¿Eres el mismo Carlos Serviti? Sí, esa era... Es que las tenemos aquí y nos hemos repetido. Pues entonces yo creo que ya... No sé, si os parece, el público, aquí unos cuantos novelistas, hay artistas, alguien que ha escrito aunque sea una novela, también, que lo conocía Carlos de antes, que se llama Álvaro, igual quiere preguntar algo, o Javier, no sé.
No, no. Venga, gracias, Chema. ¿Le traéis, por favor, un segundo para que te oigan por internet? Muy bien, no he leído la novela, por lo tanto no puedo comentar nada, pero ya la tengo preparada para iniciarla pronto. Bien, es bastante común aceptar que el escritor de su primera novela hace un vertido autobiográfico importante en ella. Veo que tú dices que no es una novela autobiográfica, pero ¿te ha traicionado el subconsciente como para liberar cosas que estaban dentro de la cabeza y endosarla a los personajes? Es decir, ¿muchas de tus vivencias están expresadas ahí a través de los personajes? Sí, eso sí. Vivencias, sin duda. Escenarios que han sido importantes para mí, ¿no? En la novela aparecen, pues, además de los pueblos de los que he hablado, pues aparece Zaragoza. Yo estudié en Zaragoza y aparece de soslayo una incursión de un personaje muy breve, ¿no? En Alemania, pero sobre todo lo que subyace es, digamos, un sentido vital, ¿no? Personal, que ahí sí está presente, ¿no? Eso desde luego que sí, ¿no? Rosa. Hola, buenas tardes. Quería darte la enhorabuena, Carlos. Es muy difícil escribir una novela y escribir una buena novela es algo ya que tiene muy meritorio. Mi pregunta es la siguiente. Antes de entregar el manuscrito a la valoración del premio, ¿alguien la leyó, aparte de ti? ¿Alguien la supervisó o te dio su opinión? Sí. Se lo di a una escritora y me hizo sus comentarios, me hizo buenos comentarios y que agradecí y en algunos casos, desde luego, tuve en cuenta, ¿no? Sí. Venga, Álvaro. Venga. Sí, yo, darte la enhorabuena porque este es un premio concedido de verdad. Estamos en un país donde yo creo, por lo que dicen, pero el 80 o el 90% de los premios que hay están dados casi antes de que el jurado lea las obras. Y es de agradecer que haya premios de este tipo, donde gente que no tiene un pasado, que no tiene un padrino, pues pueda ganar. Y habla muy bien de la novela, aunque me pasa como muchos que no la he leído y con mucho gusto la leeré. Mi pregunta es, me has comentado antes que habías hecho también un curso de escritura creativa. ¿Fue previo a escribir la novela? ¿Fue anterior? ¿Fue durante? ¿Y qué valoración sacas de este tipo de cosas? Nosotros aquí en Tudela tenemos a Pepe Alfaro, que es un genio de la didáctica y de la literatura, y un poco que me comentaras un poco qué valor le das tú a este tipo de cursos y de ayudas que me parecen que están, a mí, me parece que están muy bien, vamos. Sí, respondiendo a lo primero, hubo un solapamiento, ¿no? Empecé el curso sin haber empezado a escribir, pero enseguida se sincronizó y tengo una experiencia buenísima. Yo creo que sin el curso no me habría habilitado fueron 2 años de curso, más un previo de pensar tu novela, ¿no? Había un curso que era muy interesante, ¿no? Que era pensar tu novela, ¿no? Y a partir de ese pensar tu novela, pues bueno, voy a seguir. Y desde luego me habilitó, ¿no? a ir
digamos, afrontando de una forma ordenada y asequible pues el ir escribiendo la novela. Sí. Venga, gracias, Rosa. Nada, un simple comentario. Yo discrepo de la persona que ha hablado antes que yo. Yo creo que el 80 o 90% de los premios en España no están dados. Otra cosa es que haya algún premio muy conocido que sí que está dado de antemano, pero ese porcentaje, bueno, me consta de que no es así. No he ganado nunca ningún premio, ¿eh? Pero vaya, me muevo en el mundo editorial, en el mundo de jurados de premios y doy fe de que ese porcentaje yo no estoy de acuerdo con él para nada. Bueno, Rosa nos ha aportado la parte amable como la novela, ¿no? No sé, yo de verdad que a mí me ha parecido un regalo, Carlos. Esa parte, como digo, quizá lo que más me ha llamado la atención es esa parte de no tocar heridas, sino tocar soluciones, ¿no? No generar problemas, ni regodearte en los problemas, ni en este mundo que vemos, sino bueno, pues amablemente ir transcurriendo la vida, ir luchando por el amor, que hay una historia de amor ahí cruzada de la que no hemos hablado, que no hay forma hasta el final, como tiene que ser en una novela, ¿no? Es bonito, te lo tratas en un plano muy poco duro, muy amable, muy de ilusión, ¿no? Más que en un plano quizá que se lleva ahora, es un plano rasgado y eso se agradece. Eso es algo que a mí me ha satisfecho mucho. Perdona, Luis, pero por ejemplo, algo me estás explicando. ¿Quieres decir que, Carlos, esta novela tuya la aconsejarías para gente joven, por ejemplo, para que la leyera como moralista, como buenas? Sí, yo creo que la novela tiene diferentes... Yo no la he leído, o sea, no la he leído, pero me han dicho toda la gente algo que habéis puesto todos, que es una novela que de alguna manera te quedas como con ganas de que no se acabe, como que pienso que entonces si es moralista, si es una obra, si es una novela que tiene buen gusto, que pienso yo que igual también sería fácil aconsejar para gente, ¿no? Para gente joven. No sé, sí. No la he leído, simplemente me lo han dicho. Yo creo que pretende tener alcance para diferente edad, ¿no? La adolescencia es una época de inseguridad, es una época de vergüenza, ¿no? Cuando sentimos vergüenza es una sensación horrible, ¿no? Queremos desaparecer físicamente. Cuando la tierra no nos traga, desaparecemos en las excusas, ¿no? Y el adolescente está tocando puertas, está intentando encontrar sus referencias, ¿no? Puede ser una novela que interese a personas en búsqueda. También yo creo que también hay una propuesta de sentido y el lector, en el mejor de los casos, puede encontrar preguntas. La lectura puede suscitarle preguntas, entrar en un diálogo, quiero pensar que creativo, en cuanto a su vida, ¿no? En cuanto a su forma de vivir algunos aspectos como son la compasión, con qué límites, qué precio, ¿no? Todos tenemos, cuando hablamos de la compasión, la imagen del buen samaritano, ¿no? El buen samaritano es alguien que tiene educada la mirada. O sea, tenemos 3 niveles de educación, ¿no? Educamos la mirada para ver, no solo mirar, ¿no? Pero no basta, ¿no? Porque la empatía es algo estático, ¿no? Podemos entender a todos los que estamos en esta sala, pero les hemos entendido. Lo único que nos moviliza en la vida son los afectos, ¿no? La educación de los afectos, ¿no? ¿Cómo están mis afectos? Y, por último, el desprendimiento, ¿no? Siempre el buen samaritano
podemos imaginar de la lectura que paga un precio económico, ¿no? En la posada. Pero si hacemos una extrapolación, creo que legítima, de la parábola, podríamos pensar que algo habría dejado de hacer por atender a esa persona, ¿no? Y en nuestra vida muchas veces no es el dinero lo que más nos cuesta, sino la imagen, ¿no? Si dejas plantada a una persona y quedas mal, ¿no? Quedar mal. Bueno, pues todo ese tipo de... Bueno, cada uno tenemos nuestra... De acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo que yo al menos no la calificaría como moralista. De verdad que no. Yo creo que no es ni moralizadora, simplemente... Buenos principios. Simplemente que presenta algo que puedes elegir, que yo creo que es eso, no es ningún tipo de imposición, nos da una forma de esto, ¿no? Hay una cosa que os quería leer, que lo tenía preparada, es... Solo te hago esto, no te hago más. Ahora, al observar el pasado alejado de lo angosto, desde espacios abiertos, piensa que la vida no consiste en acertar, sino en confiar, y que son ambas, las luces y las sombras, las que han construido lo que es, como un tapiz de hermosas tramas con los hilos encontrándose sobre su urdimbre, y me habla de la densidad de lo que parece intrascendente cuando se vive atento, de cómo lo pequeño y marginal, vivido desde el amor, alcanza dimensión en absoluto. Hay mucho poético, como veis, o sea, yo creo que es una... Por eso te quedas leyendo y por eso quieres, ¿no? Pero yo creo que esto refleja un poco esa propuesta de Carlos, más que ese interés moralizador, tal, sino es una elección, es una reflexión y es una propuesta, ¿no? Pues la leeremos. Tendremos que opinar después. Todo lo posible luego, para que la leáis. Luego podemos reunirnos para comentarla. Vale, gracias. En la UNED casi les persigo con una pistola a mis compañeros. Bueno, no sé si alguno queréis hacer alguna... Bueno, pues entonces, no sé, Carlos, toca leerla. No sé si quieres terminar con alguna reflexión o alguna cosa. Bueno, simplemente yo quiero agradecer la presencia aquí de todos vosotros, a Luis el ofrecerse amablemente, ¿no?, a acoger esta presentación y desear que si os animáis a leer la novela, pues que os aporte algo, ¿no? Ojalá sea así. Muchas gracias.